Mi nombre es Jesús Loes Armenta, estudiante de la licenciatura en Gestión y Administración de Pymes de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Materia Normatividad Fiscal, Unidad 1, Fundamentos de la Normatividad Fiscal en las Pymes. Actividad 1, Fundamentos de la Normatividad Fiscal. Introducción. Para el desarrollo de la presente actividad debemos identificar los fundamentos de la normatividad fiscal. Es necesario conocer algunos conceptos y su significado. Asimismo, para comprender los mecanismos que articulan la operación eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación. Federalismo. Es un sistema político que consiste en promover desde el Estado central la autonomía de las regiones, provincias o estados que en conjunto forman una nación. El federalismo busca desde esas autonomías territoriales crear acuerdos, uniéndose para dar soluciones más asertivas y rápidas a los problemas que afectan a la sociedad. Funciones: consolidar y conservar un sistema nacional a través de un sistema recaudatorio, construido por el involucramiento de los diferentes niveles del gobierno existente. Crear una unión de intereses y óptica de desarrollo que garanticen el éxito de las metas planteadas para el crecimiento nacional. Obtener los ingresos que permitan cubrir las necesidades de desarrollo nacional por medio de recaudar impuestos, colaborando la Federación, estados y municipios. Finanzas. Son las relaciones monetarias que surgen entre los actores económicos en la formación, distribución y uso de los fondos de dinero. Funciones. Distribuir se expresa a través del proceso de uso de dinero acumulado anteriormente para satisfacer las necesidades y requisitos pertinentes del sistema económico en materia de recursos financieros. Controlar se expresa a través del control financiero de los parámetros cuantitativos y cualitativos de los procesos de movilización y empleo de los recursos financieros. Acumular es un proceso de formación, acumulación, movilización de fondos necesarios para el funcionamiento de cualquier sistema económico. Finanzas públicas constituyen una rama del derecho público. Tienen por objeto el estudio de las reglas y las operaciones relativas a los fondos públicos. Comprenden el manejo de los ingresos y gastos públicos. Es por ello que las finanzas públicas constituyen la espina dorsal del federalismo mexicano. Funciones: el presupuesto de ingresos, donde están todos los rubros que permiten captar recursos por parte del Estado, tales como impuestos, tarifas y derechos. La administración adecuada de los ingresos captados. Todos los recursos se deben distribuir de forma conveniente y que no haya evasión fiscal. El gasto público representa la distribución de los recursos captados en función de las necesidades sociales. Elementos. Necesidades públicas pueden ser primarias, inmutables, tienen su origen en la propia existencia del Estado. Secundarias, cambian o evolucionan en la historia de acuerdo al rol que se le asigna al Estado en cada momento. Servicios públicos son las actividades del Estado que realiza procurando la satisfacción de las necesidades públicas. Gasto público son inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas. Recursos públicos son los medios mediante los cuales se logra satisfacer los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. Renta nacional es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos y distribuidos, vendidos en el país dentro de un ejercicio fiscal.
Política fiscal. Es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Funciones. Configurar el presupuesto del Estado público y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para mantener y asegurar la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, contribuyendo a mantener una economía creciente, de empleo y con baja inflación, con el fin de lograr el bienestar social. A corto plazo, estabiliza la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. En largo plazo, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en infraestructura, etc., y de los ingresos, incentivos al ahorro. Simultáneamente, persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Elementos. Ingreso público. Proviene de los impuestos, ingresos patrimoniales de las empresas públicas y el endeudamiento. Gasto del Estado. Comprende el dinero empleado por el gobierno para suministrar bienes y servicios a sus ciudadanos, como la transferencia de dinero para algunas personas, de las cuales no reciben ningún servicio a cambio, las ayudas sociales o las prestaciones por desempleo. Deuda pública. Son todas las obligaciones insolutas del sector público, contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros. Política del gasto público. Consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual está representada mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Funciones. Proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciendo compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional. Formular el programa de gasto público y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública Federal. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos. Elementos. Gasto corriente. Financiamiento que realiza el gobierno para cubrir su funcionamiento operativo normal, siendo estos los gastos administrativos para que las dependencias de gobierno funcionen. Gasto de capital. Se refiere a todas aquellas erogaciones que tienen la particularidad de acrecentar los activos fijos o financieros del propio gobierno o del país. Gasto de inversión. Importe de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública, tendientes a adquirir, ampliar, conservar o mejorar sus bienes del capital, la cual incluye también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros. Presupuesto. El presupuesto, o también denominado presupuesto federal, como es común escucharlo, comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el del organismos descentralizados, sujetos a control presupuestal, así como del resto de las entidades que están bajo control administrativo. Funciones. Comprender la planeación de ingresos y egresos de recursos públicos que el gobierno federal requiere para obtener los resultados, estableciendo las erogaciones
que realizará el gobierno federal, por lo que sus principales funciones son financiar la actividad del gobierno federal e influir en la actividad económica del país. Elementos: Ley de Ingresos de la Federación. Ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante el ejercicio fiscal. Presupuesto de egresos de la Federación. Especifica el monto y el destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Conclusión. Al realizar la presente actividad, he podido identificar que dentro de la normatividad fiscal, los fundamentos que se manejan, los elementos que en conjunto permiten que el Estado pueda obtener los ingresos suficientes y necesarios mediante los diferentes niveles del gobierno, para poder solucionar y solventar las distintas necesidades de la sociedad. Así mismo, he podido visualizar la importancia que tiene para el Estado las contribuciones de las empresas, que encuentran su fundamento en diversas leyes y reglamentos, ya que de ellas proviene una buena parte del ingreso que logra captar para el cumplimiento del presupuesto estimado para brindar los bienes y servicios públicos en beneficio de la ciudadanía. Fuentes de consulta. Gracias.